este año pues hemos empezado el día 1 de diciembre. Por cosa de que no hay mucha cosecha, pues entonces se ha atrasado un poco, la recolección, y entonces pues tenemos una cuadrilla de 14 personas, hay varas manuales y luego están las máquinas también, y las mujeres que van recogiendo detrás, las mujeres que son las recogedoras, van recogiendo detrás todo lo que se queda. Apañar aceitunas. En tierras de Jaén, una tarea tan antigua como el hombre. Estos días las cuadrillas se afanan en Martos para cumplir con el rito anual. Esto es una finca que tiene 150 hectáreas, esto de olivar, olivo picual, son centenarios casi todos. Nos rodean más de 60 millones de olivos, todo un océano verde plateado que inunda la provincia de Jaén. En la Sierra Sur, Martos, con 22.000 hectáreas, destaca por su poder olivarero. Le llaman la cuna del olivar. En Martos siempre ha habido olivos, desde la antigüedad, desde la prehistoria podemos incluso hablar. Pero Martos compartía el olivar con el cereal, con el vino, con la huerta. Ana nos introduce en las claves de la estrecha relación entre la ciudad de Martos y el olivo. Ha dejado un importante rastro arquitectónico a lo largo de la historia. Es a final del siglo XIX y principios del siglo XX cuando el olivar se cultiva de una forma intensiva y extensiva. Hay un esplendor gracias a ese cultivo del olivar y a esa industria del aceite que va a ser muy importante en esta época. Por entonces se llegaron a construir más de 70 fábricas de aceite. Bellos edificios situados hace un siglo a las afueras de Martos. Son casas muy bonitas, muy distinguidas, muy ornamentales, caprichosas, novedosas, que surgen rodeadas de un amplio jardín y con las fábricas de aceite. En esta casa, la Casa Municipal de Cultura, hoy tenemos un ejemplo magnífico de lo que eran. Una arquitectura muy moderna, arquitectura saludable que se decía en su época, de grandes espacios, muy bien ventilada, mucha luz, hay mucha, ¿eh? Entre esas mansiones almazara que se conservan por la ciudad, alguna sigue funcionando a pleno rendimiento. Sí, esta fábrica es una imagen de todas las fábricas que había pequeñitas a principios del siglo XX, tiene su patio, en fin, prensa, porque ya compagina los dos sistemas, lo que es el sistema tradicional de prensas, capachos, con el sistema continuo moderno, porque a nosotros nos gusta todavía lo que es el aceite de sistema tradicional, porque el capacho le da un saborcito peculiar al aceite, que es como algo añadido. Como diría yo, es sentirnos todavía niños al probar el aceite de toda la vida. Cuando llegamos a la fábrica de Pidasa, Jesús atiende a un grupo de escolares. La visita termina con el almuerzo típico local, el hoyo. Hay que hacer así un poquillo hondo para que el aceite no se salga. Este viene fenomenal. ¿Quién te lo ha cortado? Tu señor. Pues está fenomenal. El encargado nos prepara un hoyo tradicional. Bueno, pues vamos a hacer un hoyo, quitamos el miejón y le echamos aceite, mojándolo todo bien. Y una vez que ya lo he empapado, tú vas cortando trocitos y vas mojando. Y entonces tú ya lo que haces es a comértelo. Todo el sabor se debe a la calidad del aceite, 100% de aceituna picual o marteña. Este aceite tiene mucha intensidad, pica y amarga. Lo que pasa es que nosotros intentamos hacer un aceite redondo, un aceite que no pique ni amargue en exceso, pero sí tiene mucho cuerpo. Hoy quedan en Martos 5 fábricas de aceite. La de Pidasa es la más pequeña y familiar. Cuando nos despedimos están en plena tarea. Esta campaña se disponen a prensar unos 4 millones de kilos de aceitunas, 1 millón de kilos de aceite de oliva.
Quedan huellas del poder del aceite de oliva, el oro de la comarca, por todo este territorio. A principios del siglo XX hubo un tren que vivió el esplendor del boom del olivar. Hoy es una vía verde. En España hay más de 2.000 kilómetros de vías verdes. Esta es la Vía Verde del Aceite. Recorre las provincias de Jaén y Córdoba y durante 129 kilómetros recupera para senderistas, caminantes y cicloturistas el antiguo trazado del Tren del Aceite. La línea ferroviaria Linares-Puente Genil fue clave en la expansión económica olivarera. Se hizo célebre por dar salida a la superproducción de aceite de oliva de 1963, aunque pronto entró en decadencia y cerró en 1985. La Vía Verde conserva aún estaciones, plataformas y señalizaciones de aquel tren del aceite. El tramo centra ahora su actividad en el ocio. Parece que a la gente le está empezando a llamar todavía más la atención. Desde 2001 que se inauguró esta vía, no ha dejado de crecer. Estamos a 200 metros de la antigua estación de ferrocarril de Alcaudete, los apartamentos Vía Verde del Aceite, y como ya ves, plagados de olivos por doquier. Y bueno, pues esto tiene la finalidad de ser unos alojamientos para principalmente los ciclistas y viandantes que quieren recorrer la Vía Verde. Lo que antes era una nave donde guardar aperos para la recolección de la aceituna es ahora un pequeño complejo de casas y apartamentos para alojar a 26 personas. Un refugio en medio de los olivares infinitos de Alcaudete. Vienen básicamente para la vida contemplativa, para estar en la terraza, para tomarse una copa de vino blanco y para dejarse llevar aquí, porque estos rayos de sol de invierno no están en otro sitio. Alcaudete, pueblo olivarero con parada obligatoria en la Vía Verde del Aceite. Una imponente fortaleza domina el paisaje. Es Castillo Calatrava, pertenece a la Orden Militar de Calatrava y es del siglo XIII, más exactamente del año 1246. En unas 4 ocasiones tuvo lo que es en mano de musulmanes y de cristianos, hasta que ya definitivamente pues lo conquistan los cristianos. Subimos con María José a la torre del castillo de 50 metros de altura. Dentro, los aposentos del comendador y una exposición de ropas y atributos de la Orden de Calatrava. Si vienes a Alcaudete no te puedes ir sin ver lo que es el castillo, nuestra fortaleza. Es un pueblecito pequeñito, bueno, son unos 11.000 habitantes con las pedanías. Yo lo veo un pueblo con mucho encanto, es un pueblecito que aparte de ser pequeño, la gente es muy familiar. Es lo que digo, es muy pequeñito pero muy interesante. Estratégicamente situado entre Córdoba, Granada y Jaén. Todo parece abarcarse con la mirada desde la inexpugnable torre de Alcaudete. El pueblo de 1000 batallas medievales pierde su contorno entre los olivos. Y en el mismo centro, bajo el castillo, una sorpresa de Navidad. La hojaldina es un pastelillo de hojaldre bien horneado que se hizo en 1949 por primera vez. Se registró la marca, hojaldina es marca registrada de productos Mata. Y es un pastelillo que lleva manteca, harina, vino y esencia de naranja. Un dulce creado en Alcaudete en el obrador centenario de la familia Mata. Mi abuelo fue el padre de la hojaldina. En Alemania vio una feria de industria, piensa el producto y nosotros hacemos la máquina. Y como ella tenía el producto pensado, la hojaldina, hicieron la máquina que tiene más de 50 años y aún sigue funcionando. Las hojaldrinas llegan a todos los puntos de España. Se han convertido en otro clásico de la mesa navideña. Todo el mundo dice, no, que yo cuando era pequeño mi abuelo me compraba hojaldrina, y es cierto, ¿no? Ha pasado de generación en generación durante muchísimos años, y como es un producto estacional, que es de Navidad, pues hasta que no llega la hojaldrina no empieza la Navidad. En Alcaudete, el aroma de los mantecados se funde con el intenso olor a aceituna, a aceite que llega de los campos de olivos. En Martos, el perfume del prensado se cuela por todos los rincones de la ciudad olivarera, a las faldas del gigantesco peñón conocido como la Peña de Martos.
En la cuna del olivar, ante la nueva campaña, los marteños renuevan su ancestral compromiso con la aceituna.